Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, ya sabéis que me gusta empezar el día despacio, disfrutando de un desayuno tranquilo antes de que comience el ritmo de la jornada. Son esos minutos sencillos pero muy necesarios para organizar mis pensamientos y afrontar el día con calma. A veces pensamos que las tareas del hogar son pequeñas cosas sin importancia, pero cuando las sumamos todas nos damos cuenta de cuánto trabajo hay detrás de una casa cuidada y acogedora. Cocinar, limpiar, organizar, decorar o simplemente estar pendiente de lo que necesita la familia. Eso forma parte de una labor que, aunque muchas veces no se vea, tiene un gran valor. Para mí ser ama de casa no es solo realizar tareas, es hacer hogar. Un lugar donde las personas que quiero se sientan cómodas, seguras y sobre todo felices. Y con esa idea en mente, pues hoy comienza un nuevo día. Hoy tengo varias cosas que hacer, así que os invito a acompañarme. Yo de momento voy a desayunar con la mejor compañía y nada, comenzamos. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I've folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same. Heavier without you and every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? It's just like a stone, vulnerable at night. Y ahora sí, después de desayunar, pues a mí me gusta salir a caminar un rato. Hoy tengo compañía, viene mi hija conmigo y yo no lo hago para batir récords ni para hacer un ejercicio intenso, al contrario, prefiero caminar despacio, disfrutando del entorno y aprovechando ese tiempo para pensar, ordenar ideas y relajarme. Estas caminatas se han convertido en uno de mis momentos favoritos del día. Me ayuda a despejar la mente y reducir el estrés y empezar la jornada con una sensación de bienestar. Además, caminar de forma regular, pues ya sabéis que mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, que eso a mí me viene muy bien, y favorece la movilidad, algo que especialmente pues, es importante a medida que vamos cumpliendo años.
Pero más allá de los beneficios físicos, lo que más valoro es la tranquilidad que me aporta. En un mundo que parece ir siempre deprisa, caminar sin prisas es una forma sencilla de cuidarme y de regalarme unos minutos de calma antes de volver a las tareas del día. Y ahora sí, pues después de mi paseo llega el momento de ponerme manos a la obra con el proyecto de hoy. Quiero darle un aire más fresco al comedor, empezando por algo que llevaba tiempo posponiendo, que es pintar el techo. Y revisar también el papel pintado original que ya estaba en la casa cuando nos mudamos. ¿Y qué ocurre? Que este papel a mí me gusta, pero no especialmente. Ya sabéis que mi color favorito es el azul y bueno, pues el verde y el azul combinan bastante bien, pero bueno, de momento quiero darle una vuelta. Quiero dejar la parte de arriba, pintarla de abajo, así que el primero de todo, como habéis visto, voy a preparar lo que es la zona. Estoy quitando los estores que tengo de madera, ya he sacado todo lo de la vitrina para poder moverlas. Y bueno, pues como ocurre con cualquier proyecto, antes de empezar, pues hay que prepararlo bien. También voy a quitar los cortineros. Son esas tareas que llevan tiempo y que no suelen verse en el resultado final. Y ahora sí, pues una vez la zona está todo despejado, pues empiezo por el techo. Con el paso de los años, pues este techo ha ido adquiriendo un tono amarillento que apagaba bastante la estancia. A veces no somos conscientes de cómo afectan estos detalles a la luminosidad de una habitación hasta que comenzamos a renovarlos. Así que, brocha, rodillo y paciencia, poco a poco una capa de pintura puede transformar por completo un espacio y devolverle toda la luz que había perdido. 7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams stay right here, and my legs they freeze us in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light, even in the darkest night. You shine so bright. Can someone make this disappear? I'm having a crisis down here. Y una vez terminado el techo, pues continúo con la parte inferior de las paredes. Aquí había un papel pintado de rayas, como veis, que pues eso, ya venía con la casa y como retirarlo suponía muchísimo trabajo, he decidido pintarlo directamente. La verdad es que cuando el papel está bien colocado, esta puede ser una alternativa estupenda para actualizar un espacio de forma rápida y económica. También voy a aprovechar para pintar la moldura central y las molduras del techo.
que ayudan a dar más luz y a unificar todo el conjunto. Mi idea a largo plazo es instalar paneles cuadrados decorativos en la parte inferior de las paredes, pero de momento esta renovación ya está transformando por completo el comedor y dándole un aspecto mucho más fresco y luminoso. Y también voy a pintar el rodapié. Y como veréis, la moqueta verde ya ha desaparecido por completo de toda la casa. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down. Y como ya os he comentado antes, pues también voy a aprovechar para pintar las molduras del techo y los marcos de las ventanas. Antes de hacerlo, les doy un lijado muy suave para matizar un poco la superficie y asegurar una mejor adherencia de lo que es la imprimación primero y luego la pintura. Pero bueno, antes de pintar, pues lo voy a limpiar todo una vez ya lijado con una bayeta de microfibra humedecida en agua y vinagre para eliminar el polvo y cualquier resto de suciedad. Es un paso muy sencillo, pero que marca mucho la diferencia en el acabado final. Una buena preparación siempre lleva algo de tiempo, pero es la mejor garantía para conseguir un resultado bonito y duradero. Y ya por la tarde, una vez que toda la pintura está completamente seca, pues ya puedo empezar a montar de nuevo todo lo que había retirado por la mañana. Antes de colocar los paneles dobles de las ventanas, he aprovechado para hacer algo que siempre intento hacer cuando tengo la zona despejada, que es limpiar bien los cristales, tanto por dentro como por fuera, y así pues ya montarlo todo. Muchas veces son esos pequeños detalles los que más se notan después. Unas ventanas limpias dejan entrar mucha más luz y hacen que toda la habitación sea más fresca y cuidada. Además, ahora el comedor, que está recién pintado, es el momento perfecto para dejarlo todo listo antes de colocar las nuevas cortinas. Y ya con el comedor renovado, pues llega el momento de colocar las nuevas cortinas. Y para este espacio he elegido unas cortinas de 2 Pages,
que encajan perfectamente con el estilo que quiero conseguir. Se trata de un modelo confeccionado en lino con pliegue triple y un acabado mucho más elegante y estructurado que aporta ese aire clásico y atemporal que tanto me gusta para esta estancia, bueno, y para mi casa. Este color que he elegido se llama Pale Blue Aqua y está combinado con una cenefa decorativa en Royal Blue. Es un detalle que aporta personalidad y hace que las cortinas se conviertan en un elemento decorativo por sí mismas. Una de las cosas que más me han gustado de la confección es que vienen completamente personalizadas para las medidas de mis ventanas, con pliegues perfectamente formados y un acabado realmente súper cuidado. Además incluye un forro de privacidad que filtra la luz de forma muy agradable durante el día sin oscurecer completamente la habitación. Ya sabéis que siempre os doy mi opinión sincera y aunque la calidad y la confección me han encantado, el tono ha resultado ser algo más verdoso de lo que yo esperaba cuando hice el pedido. Aún así, una vez instaladas, aportan muchísima elegancia y ayudan a vestir el comedor de una forma mucho más acogedora. Me gusta pensar que las cortinas son como la ropa de una habitación. Son uno de esos elementos que terminan de dar carácter al espacio y que pueden transformar completamente la sensación de una estancia. Así que cuando veáis el resultado final, creo que este comedor está cada vez más cerca de convertirse en el espacio clásico y acogedor que tengo en mente. También otro detalle que os diría es que viene con un sistema de enganches regulables, que eso permite ajustar ligeramente la altura una vez instaladas. En la página web cuando entréis a mirarla, ahí podéis poner las medidas exactas y de verdad que vienen perfectas conforme vosotros las hayáis puesto. Pero aún así, este sistema de enganches regulables viene perfecto porque, pues no siempre el suelo está igual. Y es algo que facilita muchísimo el montaje. Y bueno, como os he dicho, es que la confección realmente es preciosa. Además, también tiene lo del memory shape o pliegues de memoria, lo que ayuda a que las ondas y los pliegues se mantengan su forma desde el primer día y caigan de una manera mucho más uniforme y elegante. Así que si queréis echarle un vistacito porque os gustan, os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información, el enlace a la web de Two Pages, donde podéis ver todas las opciones disponibles porque tienen infinidad de tejidos, de colores, de estampados, tienen stores, no solo tienen cortinas, tienen muchísimas cosas y de verdad que ahí lo podéis ver todo y también os voy a dejar un código de descuento para que podáis ahorrar en vuestro pedido. Y ahora os dejo con unas imágenes para que veáis qué bonito ha quedado todo.
Y ahora sí, corazones, pues después de un día tan productivo, la cena de hoy va a ser algo sencilla. Una ensalada de salmón. El salmón ya sabéis que yo lo hago en la freidora de aire y queda estupendo. Y nada, pues voy a terminar el día con una comida ligera, especialmente cuando he pasado tantas horas ocupada entre proyectos, limpieza y decoración. Y nada, pues mientras preparo la cena y cenamos, no puedo evitar mirar el comedor y sentir esa satisfacción que llega cuando ves el resultado de todo el esfuerzo. No ha sido una gran reforma ni una transformación espectacular, pero sí uno de esos cambios que hacen que una casa se sienta más cuidada, más luminosa y sobre todo más nuestra. A veces la labor de una ama de casa consiste precisamente en eso, en hacer cosas que quizá pasan desapercibidas, pero que poco a poco mejoran la vida de quienes comparten este hogar con nosotros. Y aunque el trabajo nunca termina del todo, hoy me voy a dormir con la sensación de haber avanzado un poco más en ese proyecto que tanto me gusta, seguir creando hogar para mí y para mi familia. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os mando un abrazo muy muy fuerte. Ya sabéis que siempre os lo digo, que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.